Pues bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Alguien sabe cómo ponerle? Oye, Es que están como fallas todas. técnicas. Está conectada en dos, ¿no? Están dos. Bueno, ahí está ya. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a hablar hoy sobre el tema era cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica. Sin embargo, pues es un tema bastante extenso porque abarca todo lo que es hipertensión pulmonar. Este tema lo saqué principalmente de las guías de la Sociedad Canadiense de Cardiología, la cual es una de las actualizaciones más recientes, en la cual pues emiten sobre todo muchos datos de estadística, la clasificación actual de la hipertensión pulmonar y el tratamiento que se debe dar con estos pacientes. Además de que antes uno de los valores que se consideraba para la hipertensión pulmonar era arriba de 25 milímetros de mercurio y en estas guías se propone un diagnóstico a partir de 20 milímetros de mercurio. Entonces, como uno de los cambios que ha habido sobre el tema. Pero bueno, comenzando, la hipertensión pulmonar tiene una prevalencia mundial del 1%, la cual se eleva en pacientes mayores de 65 años, presentándose en ellos hasta en un 10%. Esta es una enfermedad que suele presentarse junto con muchas otras comorbilidades, porque pues en pacientes ancianos que suelen ser diabéticos, hipertensos, obesos, síndrome metabólico, entre otras cosas. Su incidencia es de 7.6 casos por millón de habitantes y algunos factores de riesgo que se asocian a la aparición de la hipertensión pulmonar es principalmente el VIH, la esclerodermia, cardiopatías congénitas, hipertensión portal, entre otras. Aquí se propone una clasificación clínica actualizada, la cual vamos a desglosar más adelante uno por uno. La grupo 1 es la única que se denomina como hipertensión arterial pulmonar, que tiene diferentes causas, entre ellas la idiopática, hereditaria, la que es inducida por drogas y toxinas, asociada con enfermedades del tejido conectivo, con infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y esquistosomiasis. También los que responden a bloqueadores de canales de calcio, con características venocapilares, y la persistente en el síndrome del recién nacido. En el grupo 2 se engloban las que están relacionadas a la falla cardíaca izquierda, ya sea con el FEBI reducido o preservado, enfermedades valvulares congénitas que llevan a una hipertensión pulmonar postcapilar. El grupo 3, debido a patologías pulmonares, la 4 por obstrucción de la arteria pulmonar y la 5 es multifactorial. Entonces, volviendo a mencionar esto un poco, en el grupo 1 se incluye la hipertensión arterial pulmonar, que es la única que se denomina como hipertensión arterial pulmonar, las demás son hipertensiones pulmonares, es idiopática, hereditaria, por fármacos o toxinas, enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, shunt entre la circulación sistémica y pulmonar y la esquistosomiasis. También la enfermedad venoclusiva pulmonar o hemangiomatosis capilar pulmonar y la HP persistente del recién nacido. En el grupo 2 va a entrar todo lo que afecta al corazón izquierdo, ya sea una disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, las valvulopatías, una estenosis congénita o adquirida del tracto de salida o de entrada del ventrículo izquierdo, miocardiopatías congénitas o estenosis congénita o adquirida de las venas pulmonares. El grupo 3, para recordar, son las que afectan a los pulmones, como la paciente que teníamos en la cama 16, que era una paciente que tenía antecedente de diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también aquellos pacientes que presenten enfermedades pulmonares intersticiales, alteraciones respiratorias durante el sueño, como el SAOS, estancia a grandes alturas, como la Ciudad de México, puede ser un factor de riesgo, y anomalías congénitas pulmonares. En el grupo 4, las que afectan los vasos pulmonares, como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y la 5, que es multifactorial. Entre algunas causas que pueden ocasionarla son alteraciones hematológicas,
enfermedades sistémicas, metabólicas, una microangiopatía trombótica, tumores, mediastinitis fibrosante, enfermedad renal crónica, hipertensión pulmonar segmentaria. Y bueno, los principios de la fisiopatología, aquí también va a depender mucho la enfermedad subyacente, que sea la causa de la hipertensión pulmonar. Aquí no, o sea, va a ser muy diferente la fisiopatología entre un paciente que tenga EPOC, a un paciente que tenga una valvulopatía congénita, a un paciente que tenga VIH, por ejemplo. Pero, en general, aquí va a haber, los pacientes van a presentar una enfermedad vascular hipertensiva, tanto en arterias de pequeño tamaño como arteriolas pulmonares. Y aquí la cascada que se desencadena es primero va a haber una vasoconstricción con una proliferación celular, va a haber trombosis en estos vasos y va a haber activación de factores inmunitarios e inflamatorios que van a pues desencadenar como que todo este círculo vicioso generando una hipertensión pulmonar. Y este es un cuadrito como de la fisiopato. Aquí se mencionan varias de las causas que engloban a los 5 grupos de la hipertensión pulmonar, ya sea la predisposición genética, los factores de riesgo como VIH, hipoxia, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen EPOC o SAOS, los pacientes con una trombosis como en el grupo 4, inflamación, entre otros. Entonces, todo esto, tanto la predisposición como los factores de riesgo, sumados en el paciente pues, que tenga las condiciones, van a generar el daño vascular inicial, que va a presentar pues, las características que les mencioné antes, donde va a haber una proliferación y disfunción endotelial inicial en el vaso dentro del pulmón, lo cual nos va a llevar a una, va a activar la cascada de inflamación, va a haber una activación plaquetaria con aumento de citocinas, serotoninas, entre otros, y va a haber un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Se va a aumentar lo que es la endotelina, tromboxano y serotonina, se va a disminuir el óxido nítrico, las prostaciclinas. Entonces, todo esto, a su vez, va a generar una hipertrofia del músculo liso, puede haber también vasoconstricción, proliferación endotelial, trombosis in situ, inflamación, lo cual a su vez genera un remodelado vascular pulmonar inicial y progresión, que es lo que nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. ¿Quiere comentar algo? Sí, es muy importante porque a diferencia de ahí el tratamiento específico para cada grupo de hipertensión pulmonar. Los únicos que reciben tratamiento específico para hipertensión pulmonar son todos estos grupos que provocan finalmente remodelado endovascular pulmonar. Eso es proliferación y prolizo de las arterias pulmonares y hipertrofia y proliferación. Entonces, esto va a ser que sean arterias vasculares y las resistencias vasculares pulmonares van a estar elevadas. ¿Sí? Puede haber hipertensión pulmonar, sí, pero sin elevación de resistencias vasculares pulmonares. Esa es la diferencia entre hipertensión grupo 1, hipertensión grupo 4 y la diferencia que es con grupo 2 y grupo 3. Grupo 2, todo lo que son la hipertensión pulmonar postcapilar, que corresponde a las cavidades izquierdas. Y también a todas las que son enfermedades pulmonares que dan hipertensión pulmonar, pero no se da este remodelado. Por eso esos grupos no requieren tratamiento específico. ¿Sí? Solo grupo 1 y grupo 4 y 5. 1, 4 y 5 son los que requieren tratamiento específico por todos estos mecanismos para hacer que aumenten las resistencias vasculares pulmonares. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar? Estos son los pilares del diagnóstico, ahorita nos vamos a ir al algoritmo, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es una historia clínica detallada, porque como hay muchos factores de riesgo que pueden llevar a que el paciente presente una hipertensión pulmonar, pues tenemos que averiguar bien si es, por ejemplo, un paciente que tenga datos de una falla izquierda, si es un paciente, por ejemplo, obeso, con EPOC, con SAOS, si es un recién nacido, pues también podemos como que ir agrupando en qué tipo de paciente estamos investigando esta hipertensión pulmonar. Tenemos que realizar una adecuada exploración física y el estándar de oro para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco. Es el estándar de oro porque también en este consenso se menciona que un ecocardiograma normal
no te excluye la posibilidad de una hipertensión pulmonar postcapilar relacionada con una enfermedad cardíaca izquierda. Entonces, por eso es que el cateterismo es el gold standard para el diagnóstico. Los signos y síntomas van a ser muy inespecíficos porque, como les mencioné, pues hay muchas causas que pueden desencadenar la hipertensión pulmonar. El principal, que sería el más temprano, sin embargo, el más inespecífico, porque muchas otras enfermedades lo pueden presentar, es la disnea. Los pacientes pueden presentarse con múltiples signos y síntomas, entre ellos el síncope, angina, edema periférico, pero pues también va a variar mucho dependiendo de la causa de la hipertensión pulmonar. Entonces, uno de los algoritmos diagnósticos que nosotros podemos utilizar es esto, en el cual nosotros primero tenemos que hacer, como les mencioné, una historia clínica detallada, ver una exploración física buena, ver los signos y síntomas que nos orienten a pensar que nuestro paciente pudiera llegar a presentar una hipertensión pulmonar. Posterior a ello, lo que sigue en el algoritmo diagnóstico es realizar un ecocardiograma y ver si este puede ser o no compatible con hipertensión pulmonar, lo cual ya les mencioné que aunque esté normal, no te descarta una hipertensión pulmonar, porque a veces en datos de una enfermedad del corazón izquierdo, pues puede llegar a salir normal. Si el ecocardiograma es compatible con hipertensión pulmonar, pues podemos ir clasificando dependiendo del tipo de paciente que tengamos, pensando en las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, como lo es enfermedad cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar, pacientes con EPOC, con SARS. Además de eso, pues tenemos que hacer otros estudios de rutina, tenemos que evaluar cuáles son sus factores de riesgo, siempre hay que pedirle un electrocardiograma, una radiografía de tórax y considerar, por ejemplo, una tomografía. Si el ecocardiograma sale negativo, puede ser que nos oriente a que no sea el diagnóstico, aunque no siempre es como que te confirma que no es, y podemos volver a evaluar al paciente. Entonces, bueno, continuando en el algoritmo en el que estamos sospechando que sí es una hipertensión pulmonar, pues hay que pensar en un diagnóstico de enfermedad ya sea cardíaca o pulmonar. En base a esto tenemos que ver su clase funcional, si es moderada con disfunción del ventrículo izquierdo, pues hay que tratar la causa subyacente de esto. Si es moderada o severa, pues también tenemos, bueno, en este caso se tiene que referir a un paciente, a un centro donde haya como expertos en esto. También se tiene que valorar el índice de ventilación-perfusión, que es el test más sensitivo, el cual nos puede confirmar o descartar la hipertensión pulmonar. Y si es positivo, pues así, a tromboembolia pulmonar. Ajá. Si es positivo, pues es tromboembolia la causa en la que estamos sospechando, por lo que tenemos que realizar un angiotac y referir a un paciente a un centro especializado para que le hagan una trombolisis. Aquí si no es por una tromboembolia, sin embargo tenemos estos valores que nos van a orientar hacia una hipertensión pulmonar. En la mayoría de las bibliografías menciona que necesitamos una PAP arriba de 25 milímetros de mercurio para diagnosticar hipertensión pulmonar. Sin embargo, en este artículo se menciona que el punto de corte es mayor a 20. Entonces, como que podemos tener esos dos valores. Sí, esto ya cambió. Todavía hasta antes de estas guías canadienses y la guía europea, que es la que más seguimos en cardiología, cambió el punto de corte. Antes era 25 milímetros de mercurio, pero era muy arbitrario, no había una razón por la cual se había dado eso. Incluso había quedado una frontera entre, ya se sabía que lo normal era hasta 20, pero hace muchos años alguien dijo, sí, pero como que está muy estrecho el margen, pues dejaron 5 milímetros de mercurio como ese margen que era una zona gris, y que además complicaba mucho el diagnóstico, porque si estaban con 24, dices, bueno, yo no doy tiene o no tiene hipertensión. Entonces, se bajaron ya el punto de corte a 20 minutos. Eso es en cuanto al diagnóstico de hipertensión pulmonar. Cuando se sospecha que sea por tromboembolia pulmonar crónica, el gamagrama pulmonar no es el estándar. De hecho, ya no es necesario el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, eso se va a
gold estándar es la angiotomografía, porque ahí sí se corrobora perfectamente los defectos o se visualizan los trombos. El problema del gamograma pulmonar ventilatorio de perfusores, que no sea gold estándar, es que hay muchísimas patologías que pueden dar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Sobre todo si tienen neumopatías crónicas, ya sea intersticiales, obstructivas o mixtas, van a dar defectos de perfusión y puede generar confusión. Claro, si tienes sospecha y no tienes tomografía a la mano, el estudio de ventilatorio de perfusión es suficiente. Bueno, continuando con el algoritmo, si sospechamos, se deben hacer test específicos para diagnosticar la causa. Como les digo, puede haber muchas, puede ser por pulmonar, por esquistosomiasis, por VIH, por toxinas, idiopática o hereditaria. Aquí pues tenemos que averiguar la historia familiar de nuestra paciente y considerar estudios genéticos en caso de que tenga historial familiar positivo. Y si no, pues considerar otras causas. Aquí les traigo un... ¿Cuáles son las causas más frecuentes de perfusión del grupo? Pues es que mencionaba mucho, drogas, medicamentos, idiopática, hereditaria. ¿Qué más vamos a ver? Pues no sé si sea por drogas. Idiopática, por trastornos de ¿cuáles pueden ser? Esclerodermia. Esclerosis múltiple, lupus, síndrome de fosfolípidos, Enfermedades de tipo con trombo es 4. Por eso, los trombos. Y cardiopatías congénitas, ¿cuáles? Cardiopatías congénitas acianógenas con flujo pulmonar aumentado. ¿Cuáles son? Cuando hay un shunt. Cuando hay un cortocircuito, pueden ser CIA cerebral, cualquier tipo, ya sea foramen permeable, ya sea osteoprimum, osteosecundum, conexión anómala de venas pulmonares, ya sea por drenaje venoso anómalo, enfermedad venoclusiva, que sería el grupo 4, ¿sí? Venoclusivas, pues son congénitas. Y del grupo 1, ¿qué otra podría ser? Entonces, todas las comunicaciones interventriculares, ¿sí? Todo lo que aumente la presión pulmonar. Pero el palo ventrario, hay CB, ¿qué más hay? El profe del ventrículo derecho, ¿qué más? ¿Y qué otra cosa? Es estenosis pulmonar. No entra. Carlitos dice, el palo tiene hipoflujo. ¿Por qué? Porque tiene hipoflujo pulmonar. La estenosis pulmonar protege. Entonces, no se vayan con la idea de que como hay CB, está ¿no? Porque tienen estenosis pulmonar. Estos diositos los protegieron de una manera no sería mucho mala suerte. También persistencia en conductor. Presencia de conductor tedioso, cortocircuito con hipertrofia pulmonar. ¿Por qué son acianógenas? De izquierda a derecha. Si esto progresa, pues van a aumentar las presiones en piernas derechas por la conversión pulmonar y entonces el cortocircuito se va a invertir de derecha a izquierda. Y es entonces cuando ya van a estar cianóticos, porque ya se mezcla la sangre con baja saturación con la del lado izquierdo, ¿no? Entonces ya se cianosis.
Pero siempre es importante tener en cuenta cuáles son las más frecuentes. Si les llega un paciente con lupus eritematoso y tiene disnea y es progresiva, y en el ecocardiograma, aunque tenga una presión pulmonar medida por ecocardiografía, digamos, normal, pero está dilatado el ventrículo derecho, tiene hipertrofia del ventrículo derecho, cavidades derechas están dilatadas. Dices, bueno, la presión pulmonar está baja, pero tiene cambios en el ventrículo derecho. Entonces, tiene una probabilidad por lo menos intermedia de hipertensión pulmonar. Bueno, continuando les traigo una imagen de un... se trabó. Ya. De un ecocardiograma, el cual pues es un examen que se debe hacer en todos los pacientes en los que sospechemos hipertensión pulmonar para evaluación, así como pronóstico de hipertensión pulmonar. En la imagen A podemos ver ¿cómo se dice? Agrandamiento del ventrículo y aurícula derecha. ¿Nos puede ir acá la interpretación? Llegué hasta ahí. Mis conocimientos hasta ahí llegaron. Donde vamos a ver aquí cavidades izquierdas y las derechas. Veamos la diferencia clara entre la dilatación, la mayor tamaño de las cavidades izquierdas. Vamos a ver totalmente al revés. Entonces, desde aquí ya vemos que las cavidades derechas están dilatadas, tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha. Esto que se hace aquí es para medir algo que se llama strain. Sabemos la movilidad con esto que hace automáticamente el equipo. Esto disminuye el sesgo que sea operador dependiente. Y vemos cómo está la movilidad regional y global del ventrículo derecho. Esto nos va a dar una mejor información de la función sistólica del ventrículo derecho. Lo más importante por ecocardiografía es la velocidad de regurgitación tricuspide. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. En se coloca en el sitio o en la tricúspide y vamos a ver la velocidad de regurgitación. ¿Mayor de cuánto, doctora? ¿Y eso? ¿En metros por segundo? No me acuerdo. Bueno, cuando es mayor a 3.5 metros por segundo, es de grado severo. ¿Sí? Es una regurgitación severa. Y si además tenemos el TAPSE ¿qué es? Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la base, el anillo de la tricúspide tiene un movimiento que se contrae y se va a mover, se va a desplazar el anillo. El TAPSE es cuántos milímetros se va a desplazar el anillo durante la sístole con respecto a la diástole. Si es mayor de 17 milímetros es normal. Cuando esto se mueve poco, menos de 17, mientras más bajo es, quiere decir que este movimiento que hay del anillo de tricúspide nos refleja el grado de insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Por qué no, la medición a diferencia del ventrículo izquierdo por eco, para medir la fracción de exclusión, no es el método más confiable? Para eso es la resonancia magnética que nos da la información definitiva y es el borde estándar para evaluar la función del ventrículo derecho. Pero por eco lo que nosotros evaluamos para ver la severidad con la hipertensión arterial pulmonar es el TAPSE, que es ese movimiento del anillo tricúspide, la dilatación de cavidades, y vemos otra cosa que no se alcanza a ver aquí, que es la dilatación de la cava inferior. ¿Sí? Esta tiene, si se va dilatando, disminuye el colapso, que tiene que ser el 50% durante la inspiración. Si esto se modifica es porque la repercusión es importante. Ya sabemos que esto es hidráulico. Si la presión en la arteria pulmonar está elevada, ¿qué pasa? Pues es hidráulica, toda esa presión se transmite en forma retrógrada hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha, hacia la cava superior, cava inferior y todo el sistema venoso. Entonces, mientras mayor dilatación de la cava inferior, pues mayor es la repercusión. ¿Sí? Un índice que no toma mucho en cuenta, o que se debería de tomar siempre, es la relación aurícula derecha aurícula izquierda. Cuando la aurícula derecha, la relación es mayor de 1 a 1, es un paciente que tiene muy mal pronóstico. Y es algo que deberían poner siempre los ecocardiografistas. Pero lamentablemente no se basan con
Por lo más rápido, bueno, cuando traiga el trabajo, pues, más, pero pues es que les llevará más para hacer la misión. Si la relación aurícula derecha, aurícula izquierda es mayor a 1, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Porque eso que vamos a hablar aquí es un daño muy difícil. Bueno, y otra cosa que mencionaban las guías es que se recomienda el eco transtorácico cuando hay una sospecha de hipertensión pulmonar, pero cuando ya tenemos el diagnóstico se debe realizar uno transesofágico. Y bueno, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo de nuestros pacientes? Tenemos que tomar en cuenta ya sean los criterios clínicos, hemodinámicos y de imagen, evaluar la clase funcional, puede ser con el Q o con el MIJA, bajo riesgo pues ahí sería 1, 2, intermedio 3 y el otro 4. Test de caminata de 6 minutos, los valores del BNP y el índice cardíaco. Ahí les dejo la tabla con ¿No tienes la tabla? No, solo tengo así. ¿Tienes internet ahí? Sí. Dejémosla. A ver, buscamos. Porque esa es la que se sigue en todo el mundo. ¿Sí? Aunque los americanos tienen la suya, pero pues es muy semejante. Es que no, ¿cómo van ellos a reconocer que es la que más se usa? Es la que con la que evaluamos el riesgo. Esto porque cada vez que el paciente se tiene que, esto se hace, es dinámico, cada 3 o cada 6 meses tenemos que hacer esta evaluación del riesgo. El riesgo es el riesgo de muerte súbita. Entonces, mientras más están descompensados, vamos, es esa. Sí, ahí te la agrego. Ay. Bueno, te esperas. Se te cortó. Sí, sí, es chiquita. Déjeme ver. Esta 2015. No, tiene 2019. 19. A ver. Pero esta es la última y es una que hacemos de conocer. Si la proyecta es así directamente. A ver, déjame ver. Entonces, esta es la tabla que Mariana Lucas. pueden comprar. Ya saben que ando buscando. Qué vergüenza. No va a salir otra cosa. No. Solo maquillaje, no se preocupe. Un poquito más de ahora sí, Esta es la clase de riesgo. ¿De qué se trata? De que cada vez que hacemos una evaluación del paciente, lo estratifiquemos de acuerdo a estos parámetros. ¿Sí? Los datos, los signos clínicos de falla cardíaca, progresión de síntomas, síncope, la clase funcional de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Caminata de 6 minutos. Esta, pese a que la mayoría todavía siguen haciendo las caminatas de 6 minutos, pues lo ideal. Aquí, por lo menos en el hospital, nosotros en la clínica de hipertensión pulmonar, lo que hacemos son pruebas de esfuerzo pulmonar, que nos da muchísimo más información que objetiva que una caminata de 6 minutos. Pero si está en el hospital y no tienen pruebas de esfuerzo pulmonares, pues pueden hacer esas. Además, esta es subjetivo, ¿sí? El tiempo de caminata. Y de acuerdo a los metros que caminan, es como nosotros vamos a establecer si son de bajo, mediano o alto riesgo. Esto sobre todo porque hace tiempo los que más se metían con esa infección pulmonar eran los neumólogos. Pues ellos siguen haciendo preferentemente caminatas de 6 minutos. Y los cardiólogos usamos cada vez más las pruebas de esfuerzo. Si están en un centro donde no hay esto, además tiene que ser un experto, un rehabilitador cardíaco.
porque además se hace medición de gases y da muchos parámetros, no solo de gasto cardíaco, de capacidad al ejercicio, consumo de oxígeno, consumo de oxígeno, sino también parámetros respiratorios porque están conectados y nos dan muchísima más información del paciente. Además es totalmente objetivo. NT o BNP, las imágenes de los cambios ecocardiograficos y hemodinámicos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tenemos un paciente, tenemos que estratificarlo para ver en cuál está. Entonces, va a ser casi imposible que todos estén en verde o en amarillo o rojo. Siempre van a estar mezclados, pero aquí lo importante es qué es lo que predomina. Si cada vez que se hace una evaluación del riesgo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, tenemos que ver cuántos parámetros predominan en un color. Y si predominan más esos en un color, ese es el color, el grado de riesgo. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Para poder optimizar el tratamiento o dirigir el tratamiento. Es decir, si tengo un paciente que está en rojo, pues le tengo que iniciar terapia específica para hipertensión pulmonar. Y eso me incluye el cateterismo derecho. Siempre se tiene que hacer con cateterismo derecho. Todos los demás, pues bueno, la caminata de 6 minutos si se dispone, pues vamos a ver los números. Si caminan menos de 440, más de 440 metros, este rango para intermedio y menos de 165 para riesgo alto. Por eso lo más importante son las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, que vean todos los parámetros que usan para determinar con mayor precisión el riesgo. Igual, lo ideal es medir los LNT-proBNP. Todas este tipo de marcadores nos van a estratificar mucho mejor al paciente en la repercusión que hay. Entonces, si yo le empiezo un tratamiento a este paciente, bueno, se trata de llevarlo, si está en riesgo alto, es llevarlo hasta el verde. Si después de que ya se instala un tratamiento específico con el fármaco que se quiera y pasamos a los 3 meses, lo que le vuelvo a hacer todo, viendo cateterismo derecho y sale que está en amarillo, pues sí, y sale que está en amarillo, entonces lo voy a pasar a ver cómo ajustar el tratamiento. Si ya está con, digamos, es un paciente con embolia pulmonar crónica y está con riesgo igual, entonces lo voy a pasar, lo voy a agregar sin no sé, más combinación más intentada. Y después de que le agrego el más intentada, a los 3 meses, vuelvo a hacer todo, y si ya está en verde, se queda con cero. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser muy dinámico. Entonces, cada 3 a 6 meses tiene que hacer esta evaluación para optimizar el tratamiento y ver la respuesta. ¿Sí? Ahora, el cateterismo derecho, ¿se tiene que hacer esa hemodinámica? No necesariamente. Un swan gas. Con un catéter de flotación, calibrado y demás, ya se puede medir perfectamente todas las presiones, desde la presión de enclavamiento hasta la presión de la arteria de las ramas, de la arteria del tronco, ventrículo derecho, ventrícula derecha, y podemos hacer todos los cálculos por fin. O si tenemos un gasto cardíaco por termodivisión, se hace perfectamente todo el taller hemodinámico. Y de esa manera vamos a poder estratificar. Entonces, no es necesario obligatoriamente sala hemodinámica. Porque además, en sala hemodinámica, no crean que todos los hemodinamistas saben hacer de hecho. Se les dan muchas cosas para empezar. Si no tienes un balón para enclavar el catéter, tienes que meter un catéter al sistema izquierdo para medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Ya sabemos que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo corresponde a la presión en puño, ¿sí? Porque por hidráulica, es un sistema hidráulico y la presión de la telediástole del ventrículo izquierdo se va a transmitir hasta el lecho capilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se mide la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y eso es lo equivalente a la cuña. Ahora, si lo más fácil sería con un catéter de flotación para no tener que hacer una punción.
Sí, quedó claro, esta estratificación de riesgo. Entonces, la que hay que seguir es esta. Esta es la que más se usa y es la que tiene, la que da mejor información del paciente para hacer la estratificación del seguimiento. ¿Sí? Y las guías de práctica clínica de México, pues es copia de la europea. Casualmente. Bueno, Ok. dentro de los pilares de tratamiento, lo primero que menciona la guía es educar a nuestro paciente. Otra pregunta que antes de que pase eso. Sí, ¿Cómo haces el diagnóstico con características? con... ¿Cuáles son los parámetros? ahorita se los digo. Es el... Eso sí, que queda bien claro. Tiene que ser la PAP de 20, el wedge pressure de 15, el Wood mayor a 3. ¿Y qué es lo? ¿Verdad? Es la resistencia vascular pulmonar. Son las resistencias vasculares pulmonares medidas en unidades Wood. Ajá. Si están por arriba de 3, hay aumento de la arteria, costosamente incrementadas. Si la presión en cuña está por arriba de 15, ¿qué quiere decir? Sí, porque hay que quedar bien claro esto. Si están por arriba de 15, quiere decir que es hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Sí? Que el problema está en cavidades izquierdas, por arriba de 15. Lo normal de cuánto es de presión en cuña. Hasta 12. Se dio un margen de 3 milímetros de mercurio. Pero la presión, si está por arriba de 15, quiere decir que hay hipertensión pulmonar postcapilar. Entonces, tiene que haber, para hipertensión arterial pulmonar, tiene que haber una presión media de la pulmonar por arriba de 20, presión en cuña de 15, menor de 15, y unidades, resistencias vasculares pulmonares aumentadas por arriba de 3 en unidades Wood. Y ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, digamos, presión pulmonar de 30, una cuña de 20 y unidades Wood de 18? Perdón, de 2. Entonces, a ver, presión pulmonar 35. Unidades Wood 2. Y cuña de 20. ¿Qué sería? ¿Sería hipertensión arterial pulmonar? ¿O nada más sería hipertensión pulmonar? Recuerden que pulmonar. nada más es una condición del aumento de la presión pulmonar. Pulmonar, pero no arterial. Nada más. Y si tienen presiones pulmonares altas, pero no están aumentadas las resistencias vasculares pulmonares, no hay hipertensión arterial pulmonar. Y en este caso es postcapilar porque está aumentada la cuña. Entonces es problema de cavidades izquierdas. Ahora, si tuviera 30 de pulmonar con 9 de cuña y 4 de unidades Wood, ¿qué sería? Pulmonar. ¿Por qué? Cuña normal, o sea, cavidad no es postcapilar. Sí. Unidades Wood incrementadas. Y con infección pulmonar elevada. Entonces, esa es precapilar. Entonces, así es hipertensión arterial. Y si tuviera 40 de presión pulmonar media, con 6 unidades Wood y 22 de presión capilar pulmonar, porque está la presión en cuña alta. Es mixta. Es mixta. Quiere decir que tiene un componente de cavidades izquierdas, pero además tiene hipertensión precapilar. Lo tiene las dos, tanto postcapilar como precapilar. Y eso se trata con tratamiento específico, sí, porque no solo es el componente de combustión. Entonces es muy importante entender todo los puntos de corte del taller en México. Sí.
Bueno, pasando a los pilares del manejo, las guías mencionan que pues una de las cosas principales es que tenemos que educar a nuestro paciente tanto en conocimientos sobre su enfermedad, el pronóstico que puede llegar a tener, y también algo que se debe motivar al paciente que realice es un ejercicio, y menciona que este ejercicio debe ser supervisado por profesionales. La terapia antitrombótica con warfarina no se recomienda en todos los casos. Esto va a ser como muy seleccionado para los pacientes, en pacientes, por ejemplo, que tengan un catéter venoso central o que tengan postración o alguna otra condición que requiera estar con terapia antitrombótica, pero no se va a dar de forma general. También otra de las recomendaciones es que no todos los pacientes van a responder a antagonistas de canales de calcio. Hay pacientes que se tienen que hacer la prueba de vasodilatación que responden a esta prueba, entonces se recomiendan este tipo de medicamentos, pero hay pacientes en los que esta respuesta no va a suceder, entonces no va a ser el tratamiento adecuado. ¿Y a qué grupo? Hay un manejo específico que se debe dar para la hipertensión pulmonar arterial, que es como la terapia target para esta enfermedad, y entre ellos se incluyen varias familias de medicamentos, entre ellos los análogos de las proteaciclinas, entre ellos el epoprostenol, el cual es un medicamento un poco molesto, menciona la guía, porque se debe dar por infusiones intravenosas, requiere la presencia de un catéter venoso central, y el paciente pues tiene que estar acudiendo a centros para que le pasen su infusión intravenosa, entonces pues es un poco molesta esta terapia. También los antagonistas del receptor de endotelina, como el bosentan, y estos son tratamientos vía oral, también, ¿cómo se dice? Tratamiento contra el GMP no cíclico, y entre ellas, los que actúan sobre la vía del óxido nítrico, como el sildenafil, taldafil y el riociguat. En las guías recomiendan que se debe de dar una monoterapia cuando tenemos un paciente con un riesgo leve, pero ya cuando es un paciente que tiene un riesgo moderado severo, siempre debemos empezar con una terapia doble. Entonces, combinar alguno de estos medicamentos pues para mejorar la respuesta que tenga el paciente. Aquí en el hospital tenemos análogos de proteaciclinas que se usan mucho. Sobre todo hay infusión subcutánea, como ese es con bomba de infusión subcutánea. Entonces, con eso se va a su casa y se va titulando la dosis. Y B es para casos que están en riesgo alto con descompensación aguda o la hipertensión pulmonar. Aquí tenemos que puede ser para hospitalización o para manejar en casa, que es el imidacloprid, pero que es inhalado. Pues así como se usa el salbutamol, se usa el imidacloprid. Y ese puede ser en casa, puede ser en hospitalización, solo que tiene que ser cada 8 horas. Los antagonistas de la endotelina, actualmente hay 3, es el bosentan, que cada vez se usa menos, aunque todavía, el problema de ese es que tener que hacer la dosis cada 12 horas. Después salió el macitentan, que fue hecho por el mismo laboratorio, y ahora pues, se prefiere usar el macitentan, porque es una dosis al día nada más, y no tiene los efectos hepáticos secundarios que daba el primero, que pues actualmente prácticamente es macitentan, y el otro es el ambrisentan, que lamentablemente todavía no hay en México. Después los agonistas los estimuladores de la guanidinosinasa o guanidinolatociclasa, ¿por eso? Riociguat nada más. El riociguat está indicado, ¿eso lo vas a ver ahorita? Pues aquí lo que mencionaba la guía es que se recomiendan, estos se recomiendan en la tipo 1. ¿Riociguat? ¿Segura? Ay, no 100%. Así de...
Indicación clase 1A, Ajá. de los igual o los análogos es con S, hipertensión pulmonar trombótica, grupo 4, de primera edición. Creo que sí, no estoy segura si lo traigo. Pero a ver. Ajá. Ya casi acabamos también. Los antagonistas de la fosfodiesterasa así. Ajá, el sildenafil y el tadalafil. Y nada más son los únicos que están aprobados para eso. Entonces, esos son muchas veces los de primera, de inicio, que actualmente en los hospitales son los de menor costo. ¿Sí? Pero al mes, ¿cuánto te cuesta el tratamiento por sintomático de tadalafil? ¿Cuánto cuesta la facilitación? Como sale cada 7 diario. Porque es diario y son 3 veces al día. Sí, claro, hay presentación de 20 miligramos. 20 miligramos cada 8 horas. Porque se vende por una tableta. Solo que la que venden por una tableta es de 100 miligramos. Sí. O de 50. Pero es más cara por una dosis, ¿no? Sí, porque hay que partirlas. Lo ideal es no partirlas. Si la parten, que parten todas la media. Entonces, el sildenafil, ese es el mayor problema. Tiene que ser, lo que hacemos aquí, porque no tenemos otra vez la de 50 miligramos, darles la mitad cada 8 horas. Que no es lo ideal, no están cada 8 horas. Ahora, la caja trae 4 tabletas. Y 4 tabletas partidas la mitad cada 8 horas, ¿cuánto le va a durar? 16 tabletas entre 3. 5 días. 5 días. No. Sí, ajá, sí. 5 días, ¿no? Pues tenemos que darles como 10 cajas para un mes. Y eso, y da lo mismo usar dosis de 20 miligramos o de 50 miligramos. Pues no es necesario dar los 50 miligramos cada 8 días. El efecto no hay prácticamente nada. Afortunadamente hay presentaciones de 20 miligramos, esas que es con tabletas, que a veces tenemos, a veces no, porque es de comprar. La otra opción es el tadalafil, que hay en México. Lo malo es que no tiene el México, la COFEPRIS no le ha dado la indicación para hipertensión pulmonar. La ventaja de este es que en la Zapato cuesta de una sola tableta de 33 a 43 y con 4.98 de genérico. Pues es algo muy claro. Entonces, cada 8 son siempre el tratamiento mundial, por lo menos de genérico afuera. Y el tadalafil está como, porque esa es diaria, esa es una vez al día. Pero tiene que ser 20 miligramos diarios. Entonces, si es tadalafil, les va a salir como, les va a salir como 2,000 pesos por lo menos al mes. Y esos son baratos, muy económicos. ¿Cuánto cuesta el ibuprofeno? Y el tadalafil, como no es de genérico, te da 500 pesos con 4 tabletas. Las 500 El ibuprofeno cuesta como 20,000 pesos. Una tableta 125 pesos. El tadalafil. Porque no es genérico. Es de 100 miligramos. No, es de 20. ¿De 20 el tadalafil? Es de 20. Ah, de 20, cierto. Y más intentar y presentando es más caro que los. El ibuprofeno cuesta como 20,000. El otro que es el que estamos pidiendo apenas, que es el treprostinil, está como en 60-70,000 pesos, que es el subcutáneo con bomba de infusión. El Celexipac, que también es un análogo de los clasifinos. Y ese está como en 90,000 pesos más o menos para un mes. Bosentan, bueno, ya se usa menos, pero el Bosentan más Intentan están por ahí de los 50,000 pesos. Y los señores aquí, saco cuando lo necesitan bien, me lo dio la farmacia, lo pasamos, luego me andaban buscando porque no lo había pasado. Sí, tenemos los dos, Bosentan y Masintentan. Y tenemos los igual. Y el los igual cuesta como Se le fue bien a 80,000 la pesos. paciente.
Entonces, un paciente, porque además depende de ese riesgo, de esa tabla de riesgo, es como vamos a poder hacer tratamientos combinados desde el inicio o de acuerdo a como lo vayamos viendo cada 3 o 6 meses con esta tabla, vamos a ir agregando fármacos. Puede ser tratamiento monoterapia o tratamiento dual o tratamiento triple. Pero imagínense el costo de un paciente que tenemos con tratamiento triple. Eso es un análogo de los canoides. Digamos que estamos con Selexipag, Macitentan y Riocipag. Al mes, ¿cuánto se está echando? Muchos dineros. Más lo demás que esté con tratamiento aparte. Es un tratamiento específico para la hipertensión Arterial. Entonces son muy costosos. ¿Sí? Bueno, uno de los beneficios de los antagonistas como fosfodiesterasa 5 es que los pacientes van a estar muy contentos. Bueno, la ANIJA recomienda que en clases funcionales 2 a 4 debe ser tratada la hipertensión arterial pulmonar con este tipo de medicamentos porque nos van a ayudar a reducir síntomas, mejorar la capacidad funcional y retrasar la progresión de la hipertensión arterial pulmonar, así como reducir las hospitalizaciones y la mortalidad de esta enfermedad. Algunas consideraciones especiales es que no en todos los pacientes se va a recomendar el tratamiento específico. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, en la hipertensión pulmonar tipo 2, que es debida a una falla izquierda, no se recomienda porque este aumenta la incidencia de hipotensión, retención de fluidos, edema pulmonar y mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces debe dar una terapia específica para una falla izquierda. Y así como en la hipertensión pulmonar tipo 3, como es el ejemplo del EPOC o del SAOS, aquí debe manejarse específicamente la enfermedad de base, no debe darse un tratamiento específico, pues porque no va a beneficiar a nuestro paciente. Igual, por ejemplo, en el caso de una tromboembolia pulmonar, pues tampoco te va a servir el tratamiento específico, sino tienes que dar el manejo para la tromboembolia pulmonar. Y como la... No das tratamientos si no hacen hipertensión. Puede ser muchos como la pulmonar, pero si no incrementa las resistencias, no tienen indicado el tratamiento. Y como última línea de manejo, se menciona el trasplante pulmonar. Aquí en este tipo de pacientes es cuando ya estamos dando todos los medicamentos en una terapia triple a dosis máximas y sin respuesta. Y aquí se sugiere que el trasplante sea bilateral. En México solo se ha hecho un trasplante pulmonar y esto fue el año pasado en un paciente con hipertensión pulmonar tipo 1 se hizo el trasplante que era muy posible. Aquí en el hospital, de hecho, hay muy pocos centros que tienen la experiencia o la capacitación o forma de entrenados los cirujanos para un trasplante pulmonar. El único centro en México donde tienen la formación para trasplante pulmonar es en INER. Y este de Monterrey fue un cirujano de tórax, fue a Monterrey a hacer una cirugía. Ahora, antes de esto, antes del trasplante de terapias, que son paliativas. Si tenemos un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar de grupo 1 por cortocircuito de izquierda a derecha, digamos una CIA, CID, PCA, presencia de conducto arterioso, y ya tienen cianosis, ¿qué quiere decir? Ya lo comentamos hace un momento. Quiere decir que ya la resistencia es muy alta, la presión de cabeza es muy alta, y entonces el cortocircuito se hace de izquierda a derecha. ¿Sí? Y eso libera un poco la presión de las derechas. Pero cuando no hay un cortocircuito y las presiones del lado derecho son muy altas, ¿qué podemos hacer? Y ya estamos con el manejo óptimo de todo.
hacer una ceptostomía, ¿sí? ¿Cómo le vamos a bajar esa carga al ventrículo derecho y a la derecha? Haciendo una ceptostomía. Entonces se hace una función a través del septo interauricular y se pone un dispositivo para mantenerlo abierto. Esto va a ser, vamos a quitar un poco el círculo de derecha a izquierda, pero para bajar las presiones derechas. Estos son ya los paliativos, porque no hay otra cosa más que el paciente que esté los mejores condiciones posibles. Y otros manejos o sea, manejos agregados para la función pulmonar son indispensables. El oxígeno. El oxígeno, ya cuando tienen muy baja saturación, que tienen mente, o ya están cionónicos, pues usar, ¿qué más? Anticoagulantes. Pues sí. Pacientes con, por supuesto, si son por hipertensión pulmonar trombónica crónica, tienen que estar anticoagulantes. Y el recomendado es warfarina. Eso era antes. Puede ser warfarina, puede ser acitonamida, pero los que hacen tromboembolia pulmonar crónica, estos con los anticoagulantes directos están bien. ¿Cuáles son? Rivaroxaban, Saban, Dabigatran y Roxaban. ¿Sí? Si son por alteraciones hematológicas o trastornos hematológicos conocidos como antifosfolípicos, ¿con qué les va mejor? Con los antagonistas de la vitamina K, como son la warfarina. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar por enfermedades del tejido conectivo, lupus eritematoso y todas las demás que quieran, les va mejor con los antagonistas de la vitamina K. ¿Qué más? Algo que lamentablemente no usan mucho no los usan todos. Hay muchos grupos que llevan hipertensión pulmonar, que son neumólogos, cardioneumólogos, pero ellos dan manejo para la hipertensión pulmonar, pero le ponen poca atención al ventrículo derecho. Un ventrículo derecho dilatado con disfunción sistólica, al igual que el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con el sistema renina que gestiona aldosterona? ¡Pum! Se dispara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bloquear la aldosterona. Entonces, pacientes con repercusión en cavidades derechas se les tiene que dar manejo con espironolactona. ¿Sí? Y si lo requieren igual de bloqueador, pasa que aquí cambia mucho la visión como cardiología con respecto a nada más la visión del neumólogo que únicamente ve la presión pulmonar en los pulmones. Pero se tiene que tratar también al mismo tiempo todo el ventrículo derecho y preservar la función del ventrículo derecho. El beta bloqueador puede usarse si es necesario. Antagonistas de la aldosterona también. Y por ahí se están corriendo estudios para ver si los ARNI pueden funcionar en insuficiencia ventricular derecha. Seguramente van a demostrar que sí, pero si son pocos seguros. Pues, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Seguros? Pues hasta ahí. Entonces, sí, siempre lo más importante de esto es sospechar la hipertensión. Si no se sospecha, no se va a hacer el diagnóstico. Y además, el tratamiento específico se llega a ser muy complicado. Entonces, estos fármacos los tenemos aquí, excepto el Selexipag y de antagonistas o análogos de las prostaglandinas, los prostaglandinoides, tenemos nada más el microtrozo. Entonces, los costos son muy caros y saber cuándo hacer uno, cuándo dar otro, cuándo dar terapia combinada, terapia doble o triple terapia,